La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo. Les saludamos desde Instituto Madison y estamos, después de haber terminado nuestro encuentro espiritual acá en esta primavera de 2022, seguimos estudiando y grabando los temas acerca de Daniel y Apocalipsis. Hemos grabado acerca de capítulo 8, el tema anterior, y queremos otra vez añadir unos detalles que hemos descubierto mientras en este capítulo y hacer una comparación en el capítulo 8 mismo entre dos partes que hay, porque ese capítulo parece dividido en dos, y también luego compararlo con Daniel 11, con una porción de Daniel 11. Entonces, en Daniel 8, ¿sí?, dice así: después, dice que me apareció una visión después de aquella que me había aparecido antes. Sí, es importante para el Señor que nos diga que esta visión sigue en orden después. Si no importaría el orden de las visiones, no creo que se dirían estas cosas. Yo creo que importa el orden, porque hemos tenido, mira, en Daniel capítulo 2 simplemente se da la estatua de Nabucodonosor y no se dice prácticamente nada, sino en líneas muy grandes que habrá unos reinos que se dicen 4 o 5 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Ni siquiera se nombran sus nombres, pero se dicen características. Sí, y después de Roma es uno que es el hierro mezclado con barro, y mientras dure ese reino de mezcla de hierro con barro, viene el fin. ¿Sí? Sin mano humana viene fin. Luego tenemos Daniel 7, que hemos nosotros analizado, y aquí se habla del cuerno pequeño. Entra en escena el cuerno pequeño. Se muestra la diferencia entre la cuarta bestia y la cuarta bestia con cuerno pequeño, y se dice lo que hará. Vale. Y tenemos aquí en el capítulo 7, sí, el cuerno pequeño, los 3 cuernos que habían sido arrancados. Se dice que tenía una boca y ojos como de hombre. Cuando dice ojos como de hombre, no es que nosotros hubiéramos dudado que todos los imperios que se presentan no sean conducidos por hombres, sino por otra cosa, por extraterrestres. No se dice por eso aquí que tenía ojos de hombre, ¿sí?, en el capítulo 7 con versículo 8. Sino se dice porque aquí no es hombre espiritual, es un hombre carnal. Estos ojos de hombre son ojos altivos. Son ojos altivos. Ese cuerno pequeño se quiere engrandecer por encima de todo lo que es Dios, dice en 2 de Tesalonicenses. Él se quiere engrandecer por encima de todos los reyes de la tierra, quiere dominar todos los reyes, y por encima de todo lo que es de Dios, ¿sí? Por encima de todo lo que es Dios, sentándose como Dios, dice. Él quiere ser Dios. Esa es su altivez. Y una boca. La boca también no la tiene para comer,
sino la tiene para blasfemar. Dice en Santiago que la boca, la lengua, la boca significa lengua, ¿sí? La lengua la tenemos no para con la misma tanto blasfemiar y alabar. No se puede hacer dos cosas con la misma lengua. Hay que decidirse y hacer una sola cosa. Ese cuerno pequeño está decidido en cómo usar la lengua, y es blasfemiando y mandando a matar. Vale, esto es del capítulo 7. Sí, y aquí se dice que le fue dado dominio, gloria, reino. Claramente aquí nosotros hemos visto que estamos en el periodo de 1260 años. Aquí no aparece la cifra o la profecía de 2300 tardes y mañanas. Pero al final de este capítulo 7, no al final, sino en una de las explicaciones, hemos visto que tiene muchas paréntesis y explicaciones, ¿sí? Tenemos en el versículo 18 unos indicios de que el Señor quiere hablar no solamente hasta que el corno pequeño reciba la herida de muerte, ¿sí? El propósito de Dios, cuando le ha hablado a Daniel y a Juan, es hablar de los últimos años de la tierra, del tiempo de angustia, del tiempo cuando la ira, o la indignación, mejor dicho, de Dios, la indignación de Dios será derramada en 14 copas, 7 mezcladas con misericordia y 7 sin misericordia. Ese es el tiempo que es importante, y la historia hasta entonces, para nosotros reconocer al hombre del pecado cuando aparece, cuando recibe la herida de muerte, y luego otra vez cuando empieza a reinar de nuevo. Y dice, y irá hasta el fin, la segunda vez que reinará el Papa sobre los reyes de la tierra, irá a su perdición. Ese es nuestro propósito. Este es nuestro propósito en estudiar Daniel y Apocalipsis. Reconocer esto acá. Entonces aquí tenemos en el versículo 18 indicios que después tomarán los santos el reino de Dios, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta siempre y eternamente. Aquí claramente estamos en un momento desde cuando el pueblo de Dios ya no va a caer, sí, está sellado, y poseen y juzgan la tierra. 18, y también el 27 tenemos lo mismo, ¿sí? 26 y 27, estamos en el fin mismo, estamos mucho tiempo después de 1798, cuando recibió la herida de muerte. Ahora pasamos al capítulo 8, porque en el capítulo 8 también queremos mostrar nosotros que el Señor habla en una parte del pasado, el pasado desde nuestro punto de vista, ¿sí? Habla hasta 1844 y luego interrumpe y luego otra vez habla, parece que habla lo mismo, aparentemente habla del mismo periodo, pero nosotros vamos a demostrar que habla de este tiempo cuando los santos, ¿sí?, tomarán el reino y reinarán para siempre. Habla del fin, sí, extremo, el fin, el extremo del fin, digamos así, del fin mismo, del fin del tiempo mismo. En la primera parte ya la analizamos, ya hemos visto que habla del mismo cuerno pequeño y habla del continuo, cuando quitará el continuo, esto es 538, cuando se pone en lugar de Cristo. La tierra, toda la tierra, que no tiene Biblia porque está prohibido tener la Biblia, no sabe ni a quién orar,
no sabe, no puede ni estudiar la Biblia y no puede ni interceder o confesar sus pecados ante el único que puede perdonar los pecados, y los confiesa ante los hombres. Entonces, este continuo es quitado cuando alguien se sienta en el lugar de Cristo. ¿Sí? Y esto habla en la primera parte hasta el versículo 18, digamos así. Hasta el versículo 18, 17, 18, está hablando otra vez del cuerno pequeño, ¿sí? Dice que quita el continuo, y aquí avanza un paso más, llega hasta 1844, porque se añade el fin de la profecía de 2300 tardes y mañanas. Hasta 2300 tardes y mañanas, porque la pregunta que tenía que haber hecho Daniel, pero no supo hacerla, pero por eso la hizo un santo. La pregunta que tuvo que hacer un ángel, porque el Señor quería comunicar eso a nosotros, era: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Versículo 13. Daniel capítulo 8, versículo 13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. ¿Sí? Aquí pregunta: ¿cuándo se terminará la matanza de los santos? ¿Y cuándo se terminará el pisotear la obra del santuario del Señor Jesucristo? Y dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y nosotros sabemos, se terminó un poco antes la matanza, porque fue predicho que el Señor, por el bien de los escogidos, y para que no se murieran todos, va a cortar el tiempo de sufrimiento. Esto tiene varios cumplimientos, esa profecía. Entonces, en 1798 se termina la matanza de los santos, 1798, después de 1260 años de supremacía papal. El Papa recibe la herida de muerte, y un poco más de tiempo después, 45 años después, la obra de Cristo es revelada otra vez. El servicio del sumo sacerdote, de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, en el lugar santísimo del santuario celestial, está otra vez revelada. El templo está otra vez revelado delante de los hombres. Vale. Y ahora dice así: y acaeció, versículo 15, que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su entendimiento, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Oí una voz de hombre que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. ¿Cuál visión? La pregunta había sido puesta: ¿hasta cuándo durará la visión? Vale. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre. Entiende, hijo del hombre. Porque la visión será al tiempo del fin. Es decir, se cumplirá al tiempo del fin. Es decir, el Señor Jesucristo grita a Gabriel, a su ángel Gabriel, y le dice: Gabriel, enseña la visión, pero no enseña la visión, sino enseña el fin de la visión. Sí, porque la pregunta había sido: ¿hasta cuándo?
¿hasta cuándo durará esa visión? Y le dice, ¿hasta cuándo? Dice, entiende, hijo del hombre, dice el ángel Gabriel, porque la visión será o es hasta el tiempo del fin. ¿Se comprende? La visión de 2300 tardes y mañanas marca el comienzo del tiempo del fin. ¿Y qué es el tiempo del fin? ¿Cuántos tiempos tenemos nosotros en la Biblia? ¿Cuántos tiempos tenemos nosotros en la Biblia en el gran plan de salvación? ¿Cuántos tiempos? Tenemos 3 tiempos. El plan de la salvación es simbolizado en el santuario. En el santuario hay 3 tiempos, 3 intervalos de tiempo. Uno es el atrio, otro es el lugar santo y otro es el lugar santísimo. La generación hasta la cruz, ¿sí? Hasta la cruz o hasta la elevación, vamos a decir, hasta el Pentecostés, ¿sí? Porque en el Pentecostés ha comenzado el Señor la obra en el lugar santo. Hasta el Pentecostés del año de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, tenemos hasta la cruz o hasta el Pentecostés. ¿Sí? En la cruz se ha terminado ya con los sacrificios para los verdaderos, para la iglesia verdadera espiritual, y el Señor ha comenzado su obra en el lugar santo, en el Pentecostés. Esto fue sobre el año 31 después de Cristo. Hasta ahí duró la primera generación, el primer tiempo. El segundo tiempo es el tiempo del lugar santo, que duró desde el 31 hasta 22 del 10 de 1844. Y el tiempo del fin comienza con 22 del 10 de 1844. Así que simplemente aquí el Señor quiere establecer cuándo comienza el tiempo del fin, cuándo comienza la última obra que había en las festividades anuales. Hay 3 festividades, cada una está aislada por un intervalo de tiempo, está en 3 periodos de tiempo diferentes. ¿Sí? Pascua, Pentecostés y otoño, las festividades de otoño. La Pascua está relacionada con la obra del pasado, con la obra de hace miles de años atrás, ¿sí? con aquella generación de Egipto que salió, e incluso está relacionada con Adán y Eva y el cordero que fue inmolado desde que pecó Adán y Eva. La Pascua, la fiesta de primavera, está relacionada con este periodo de tiempo. La segunda, el Pentecostés, está relacionado con el segundo periodo del tiempo del lugar santo, cuando cayó la lluvia temprana. En el lugar santo cae la lluvia temprana, que solamente santifica. Pero en el lugar santísimo, ¿qué cae? Evidentemente debe caer la lluvia tardía. En el lugar santísimo se consigue la lluvia tardía, y este es el tiempo del otoño. Está simbolizado en las fiestas del otoño, y para este tiempo hay 7 trompetas. Hay una festividad de las trompetas que es 10 días antes de comenzar este tiempo, este día de expiación, y se tocaba 7 veces la trompeta. 10 días. Si ponemos un año por un día, encontramos que 10 años antes de 1843, 44, 10 años tenía que haber tocado la trompeta el Señor. Y eso pasó con la obra de Guillermo Miller,
quien, aunque conocía desde ya hace muchos años antes de comenzar la obra de predicación, él conocía, había descubierto mucho tiempo antes estas cifras y estas profecías, pero él era muy tímido. Entonces el Espíritu Santo lo ha convencido a abrir la boca y hablar justo con 10 años antes. Entonces él tocó trompeta 10 años antes del día de expiación antitípico. Y entonces, aquí en Daniel 8, con 17, estamos en 22 de octubre de 1844. Ese es el fin de los 2300 años, días, tardes y mañanas, pero en sentido espiritual, un año por un día. Y después, nuestro propósito en este tema, para explicar, es esta segunda parte que sigue ahora. Dice así: y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y otra vez sobre su rostro. Y él me tocó e hízome estar en pie. Parece ser que cuando recibimos profecías, tenemos sueño y otra vez nos dormimos. Dice, me hizo estar en pie y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la indignación o ira. Se puede decir ira o indignación. Más correcto es indignación. En el fin de la indignación, porque al tiempo, dice nuestras Biblias, pero es moed, porque al moed, el fin. ¿Sí? Al moed, el fin. Así termina el versículo. Al moed, el fin. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al moed, el fin. Aquí, la palabra fin, hay dos palabras fin. Es cuando dicen 19, te enseñaré lo que ha de venir en el fin. Esta es una palabra y esto significa fin. Fin de la indignación, como dice, el fin de la ira. Fin. Sí. Pero es diferente, esa palabra es diferente de las otras dos palabras usadas en el mismo versículo. Luego, al final, hay una palabra, fin también, y también esa palabra última es diferente de la anterior, y esa palabra última se encuentra también en el versículo 17, donde dice, entiende, hijo del hombre, porque la visión, ¿sí?, es para el fin, o es hasta el fin, o es para el comienzo del tiempo del fin mejor. Este es el significado. Es hasta el tiempo del fin, hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Los 2300 años se terminan en el lugar santo, digamos, ¿sí?, en el lugar santo, antes de entrar en el lugar santísimo. Esto quiere decir aquí. Entonces, desde ahí en adelante, queremos ver nosotros por qué razón parece ser que el Señor repite detalles acerca del cuerno pequeño. Porque no tiene sentido. Nos ha hablado del cuerno pequeño. Mira, nos ha hablado en el capítulo 7. Muchas veces, muchos detalles. Ahora en el capítulo 8 nos ha hablado otra vez en los primeros versículos del 9, ¿sí?, hasta el 14. Del 9 al 14 nos habla del mismo cuerno pequeño del periodo de 1260 años. Y queremos saber nosotros
si acaso última parte del capítulo puede tener el mismo significado con esos 2 versículos que cité del capítulo 7, ¿sí? Acerca de los santos del Altísimo que tomarían la posesión desde un cierto momento de tiempo en adelante y reinarán eternamente. No se refiere a los 1000 años, no se refiere a la nueva tierra, se refiere que llega un momento cuando ellos son sellados y todavía hay tiempo de gracia. Ellos en ese momento se les da autoridad, se les da reinado. Ellos comienzan a reinar con Cristo, digamos, en esta tierra. Son el ejército, así como se muestra en Apocalipsis, al que cabalga el caballo blanco con corona, seguido por un ejército vestidos de blanco sobre caballos blancos. Esta es su novia, los 144,000. Y estos deben dar un fuerte clamor en el mundo, en las ciudades, debe advertirlas, porque hay mucha gente todavía, hay mucha gente que adoran a lo que no saben, adoran ídolos, adoran cosas que no son, no adoran al verdadero Dios. Y estos deben saber quién es el verdadero Dios, cuál es su día y cómo hay que adorar. Este mensaje de los 3 ángeles hay que dárselo a ellos también. Entonces, aquí habla de un tiempo que para nosotros todavía está en el futuro. Los 144,000 todavía no han sido sellados todos hasta hoy. Hasta este momento no han sido sellados. Así que si en el capítulo 7 se habla de un tiempo todavía futuro para nosotros, ¿acaso no sería posible que en el capítulo 8 que hablara también de un tiempo futuro? Vamos a ver qué indicios hay de que aquí se hablaría de un tiempo futuro. Vamos a ver si es posible que aquí hablara del mismo tiempo de 1260 años primero. Dice así, en primer lugar, si miramos el versículo 25, el final del versículo 25, vemos que dice, mas sin mano será quebrantado. ¿Sí? Este quebranto sin mano no es el quebranto del fin de los 1260 años, la herida de muerte. Esa herida de muerte, vamos juntos en Apocalipsis 13 y veremos si ha sido sin mano o con mano. Dice Apocalipsis capítulo 13 con versículo 10. Dice, si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá. Y el que a espada matare, es necesario que a espada sea muerto. ¿Sí? Aquí tenemos que ese cuerno pequeño de la Edad Media Oscura, porque ha usado la espada de los reyes, es decir, el poder político, el poder de los reinos de la tierra, él ha reinado sobre Europa. Todos los reinos de Europa le daban al Papa sus ejércitos para hacer sus cruzadas, para matar a los santos. El que ha matado con espada, de espada tiene que morir. Entonces, uno de estos 10 cuernos, uno de Europa, uno de los reinos de Europa quiere decir, porque esos cuernos no pueden significar reinos de otro lado, sino solo de Europa. Estos 10 cuernos, uno de estos 10 cuernos tuvo que darle la herida de muerte, y sabemos que fue Francia en 1798. 1798. Se terminó con el poder papal, no con el
con la existencia del reino del Papa, del papado, sino con el poder de matar a los santos, de perseguir a los santos. Ese es su... cuando se dice que el papado, la herida sea sanada, es que sea sanada para matar. ¿Vale? Él ha sido herido, él se ha quedado solamente ahí con el Vaticano, con esa religión satánica, mentirosa, pero ya no ha podido reinar sobre los otros reyes de Europa. Estos se han puesto en contra, lo han rechazado completamente, y así se quedó por mucho tiempo. Así se quedó por mucho tiempo. Se quedó hasta después de las guerras mundiales, para decir así, comenzó un poco antes, en el 1929, cuando Mussolini le dio de nuevo un territorio. Pero él tiene que recibir, ¿qué? Dice en Apocalipsis 13. Dice, poder, silla y autoridad. ¿Sí? Poder, silla y autoridad. De momento, tuvo el territorio ese como país, fue reconocido ahí su independencia y como estado independiente, y entonces se le dio ese territorio al Papa en 29. Eso es apenas el comienzo. Luego tenía todavía que obtener poder y autoridad. Autoridad es lo último, cuando comienza a mandar a los reyes a matar. ¿Sí? Poder, tiene que recibir poder y autoridad. Volvemos. Este ha sido el primer indicio, mas sin manos será quebrantado. Este nos muestra que el fin que aquí se cuenta es el del capítulo 2 de Daniel 2:34. En Daniel 2:34 estamos en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, y dice, después de eso Daniel 2:34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano humana, no a través de la humanidad, ¿sí? Fue cortada, la cual hirió a la imagen o a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó los desmenuzó. Entonces vemos que el fin final del papado, el segundo fin que será para siempre, es en el futuro, es cuando Cristo venga. Más precisamente es en la última plaga, el fin del papado. La última plaga es cuando el trono ese de Satanás y el papado desaparecen, son destruidos, pero por esa piedra que se interpreta como siendo la segunda venida de Cristo, pero es también que ahí han caído granizos, ¿sí? Grandes como de un talento, que fue la última plaga, y esto cayó, no provino de hombres también, y ahí en esa plaga tiene que regresar también el Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos este indicio, otros indicios para ver que no se refiere al tiempo de 1260 años, aquí en estos últimos versículos del capítulo 8, es que en la primera mitad, donde habla de los 1260 años, dice así, dice que
En el versículo 10 dice, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y los oyó. Eso pasó en 1260 años. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Mientras que en esa segunda parte, última parte del capítulo, dice así. Dice, y su poder se fortaleció y corromperá maravillosamente y prosperará, y hará y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, y corromperá al pueblo de los santos. ¿Sí? Para la Edad Media Oscura no se dice que el enemigo ha conseguido corromper al pueblo de los santos. Por eso han habido tantos mártires, porque el Señor les ha dado un poder especial que les quitaba el miedo ante la muerte, y ellos tenían la fe hasta la muerte. Y ellos no se dejaban corrompidos como se dejó la iglesia Laodicea en este tiempo final. En este tiempo final, veremos nosotros, el papado cambió de método, ¿sí? Porque no tiene espada, tiene que actuar de otra manera. Y aquí dice que corrompió al pueblo de los santos. Y eso pasó desde después de la Guerra Mundial, desde sobre los años 1950, comenzó a penetrar, a infiltrar, incluso desde los tiempos de Elena de White también. Los jesuitas estaban presentes en los Estados Unidos y infiltraban a las iglesias, pero después hubo retraso, frenazo que el Señor dio a través de las guerras mundiales a su obra, y entonces Él continuó después de eso con la apostasía omega, que corrompió, pero hasta completo, hasta dejarla destruida, a la iglesia adventista del séptimo día. Todas las otras iglesias ya las tiene, ya están contaminadas con el vino de Babilonia. Los únicos más que predicaban, no somos exactamente los únicos, hay pequeños movimientos que también predican que el Papa es el cuerno pequeño, pero de las grandes iglesias, solo la iglesia adventista. Entonces esa era su meta principal, y Alberto Rivera, el jesuita que se convirtió, está muerto ahora. Él ha dicho que ha tenido el papel de infiltrar las iglesias, entre los cuales la iglesia adventista. Él no fue adventista del séptimo día, él fue, no sé si evangélico o bautista o pentecostal, algo. Fue un cristiano protestante, pero él predicó el mensaje del segundo ángel, sí, del primero, del segundo y del tercer ángel, del primero y del segundo, que ha caído Babilonia, y todo lo que ha desenmascarado a la Iglesia Católica. Entonces, aquí notamos esta diferencia. Otros indicios, el método. Vamos a leer esta segunda parte desde su principio, que es en el versículo 23. Desde 23 en adelante comienza esta segunda parte, digamos, ¿sí? El 19 ya habla: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin
de la indignación. Y entonces saltamos estos dos versículos 20 y 21 porque estos son simplemente un paréntesis para decir quién eran el carnero del versículo 3 y el macho cabrío del versículo 5, para estar ubicados los que iban a estudiar la profecía bíblica mientras, para estar seguros de qué reinos se trata aquí. Se han dado estos dos reinos nada más, los otros tienen ellos que identificarlos. Y dice así: y al cabo del imperio, o al tiempo del fin de su reino, cuando se cumplirá los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro. Se levantará un rey altivo de rostro, ¿sí? Y entendido en enigmas. Aquí habla de un tiempo del fin, al tiempo del fin, digamos. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, en parábolas, en palabras profundas o proverbios. Todo esto significa aquí esta palabra enigmas. Entonces, es altivo de rostro. El rostro, ¿sí? El rostro, altivo de rostro. ¿Qué cosa del rostro habla más de la altivez? La nariz, la boca. No, los ojos, ¿verdad? Los ojos son los que hablan de la altivez. Y hemos visto que el cuerno pequeño tiene unos ojos de hombre, ¿sí? Hemos leído antes, y tiene una boca que hablaba. Entonces aquí encontramos estas dos características: altivo de rostro y entendido en enigmas, es decir, para hablar. Sabía bien hablar, sabía cómo hablar, porque estos sacerdotes católicos tienen sabiduría, tienen estudios profundos en cómo usar la voz, en cómo hablar. Esto es una técnica que Loyola también desarrolló. Él desarrolló varias técnicas para su ejército contra el remanente. Y dice así, 24, versículo 24 en adelante. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. ¿Qué hemos leído nosotros antes, al principio? Que el 12, versículo 12, el ejército le fue entregado. Un ejército le fue entregado. Entonces, él en los 1260 años usó ejércitos. Él no usó tratados de paz. Tratados de paz, amados hermanos, hace el que es menor, es menor en poder, no tiene poder de enfrentarse. Los países pequeños, los reyes pequeños, estos hacen tratados de paz. Pero el que tiene poder de mandar y de reinar no hacen tratados de paz. Esos mandan, ¿sí? Entonces aquí vemos así en versículo 24, y su poder se fortalecerá, es decir, irá creciendo, se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá aquí, si está así traducido en sus Biblias, o de otra manera, en original es corromperá. Es corromperá. ¿Sí? Entonces, y corromperá, dice maravillosamente, o puede decir de otra manera en sus Biblias, no es maravillosamente,
maravillosamente se traduce solamente cuando se habla de las maravillas del Señor, sí, de las obras maravillosas del Señor, pero aquí el segundo sentido que tiene esta palabra de aquí es difícil de entender, y la misma palabra la tenemos en Zacarías 8:6. Vamos en Zacarías 8:6. Zacarías 8:6. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto, sí, y esto parecerá dificultoso, de este pueblo, del resto, del remanente de este pueblo, en aquellos días también será dificultoso. Esta Biblia tiene una traducción más antigua, es de 1602. En otras Biblias aquí dice, si esto parecerá maravilloso a los ojos del resto de este pueblo, y en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y aquí está correctamente traducido. Aquí la palabra es dificultoso, es difícil de entender. ¿Sí? Zacarías 8:6. Si eso es difícil de entender a los ojos del remanente de ese pueblo, en aquellos días también será difícil de entender para mí, quiere decir el Señor. Entonces volvamos aquí donde dice maravillosamente, y vamos a traducir otra vez el versículo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y corromperá con cosas difíciles de entender. Sí, corromperá con cosas difíciles de entender, para decir así, y prosperará. ¿Sí? Esto prácticamente es la obra del enemigo. Corrompe con cosas difíciles de entender. Él usa misterios. ¿Quién puede comprender el purgatorio y el infierno y todas estas cosas? El culto a los muertos, el culto a María y todas estas cosas. ¿Sí? Y muchas otras cosas que hacen ellos. Ellos tienen la religión es muy compleja, ha metido mucha cosa en su religión engañosa. Son cosas muy difíciles de entender, la gente ni siquiera se pone a entender algo, simplemente quieren cumplir con todo, y ya está. Esto es, no leen la Biblia, solo hacen las cosas que deben hacer. Seguimos leyendo el versículo, después de prosperará, dice, y hará, y corromperá o destruirá, se puede traducir de las mismas maneras, corromperá fuertes y al pueblo de los santos. ¿Sí? Corromperá a los fuertes y al pueblo de los santos. Si fuera la palabra destruirá el pueblo de los santos, no puede ser, porque dijo antes, al principio, que algunos, ¿sí? Dijo que una parte, estamos aquí en el versículo 10, y dice parte, una parte de ese pueblo, de este ejército de Dios, del pueblo de los santos, llegará a matar. Aquí dice corromperá o destruirá, ¿sí? A los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad, sigue diciendo, hará prosperar el engaño, notamos,
notamos que en todo esa parte, esta segunda parte, no hemos leído de algún ejército que se le ha dado, se le haya dado. Dice, y con el engaño, ¿qué estrategia usa el enemigo en este tiempo? Él usa el engaño, él usa las palabras o las cosas difíciles de entender, y él usa la corrupción, es decir, corromper, infiltrar y corromper las iglesias. Y a los políticos también. Él no tiene el poder de atacar usando a un país contra otro país para someterlo. Él infiltra a los políticos y los países. Y dice así, y con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Ya hemos leído al principio, es un rey altivo, él se engrandecerá en sus propios ojos, en su corazón, y con paz. La palabra que aquí se traduce paz, a lo mejor en otras Biblias van a tener otra palabra. La palabra paz significa también seguridad. Significa como paz y seguridad. Paz y seguridad, ¿dónde lo tenemos nosotros? Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, ¿sí? Una destrucción repentina vendrá. Entonces, su corazón se engrandecerá con paz y seguridad. Su doctrina, su teología, su estrategia de ese tiempo descrito aquí no es espada, no es la espada, no es la fuerza, porque no la tiene. Es el engaño, es el corromper, y es hablando de paz y de seguridad. Ecumenismo. ¿Sí? Y dice que destruirá o corromperá a muchos con eso. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará. ¿Cómo puede él levantarse contra el príncipe de los príncipes? El Señor Jesucristo dijo, cuando a vosotros os hiciere estas cosas, a mí me lo hacen. ¿Sí? El que ataca a su iglesia o a la Biblia, ¿sí? A las cosas sagradas, a las enseñanzas sagradas, a su ley, ataca a Dios. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. Parece ser que aquí está describiendo un tiempo cuando el papado hace algo tan terrible como una abominación espantosa, ¿sí? Que es un acto contra Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí no es el continuo, aunque parece que es el continuo, o puede ser un continuo, pero no es en aquel tiempo de 1260 años, ¿sí? Es algo que hace contra Cristo Jesús, algo muy grave. Y sabemos que en los 1260 años, Él se ha puesto en el lugar de Cristo. Sabemos también que en el futuro, Él tiene en plan de dominar sobre los reyes de la tierra y hacerlos establecer el domingo en lugar del sábado como el sello de su autoridad, prohibiendo la adoración al verdadero Dios, pidiendo adoración para Él, y no permitiendo adorar el sábado, en el día santo del sábado.
Entonces, termina diciendo, mas sin mano será quebrantado. Después de decir que se levantó contra Jesús, y ese es el último acto antes de llegar a la destrucción, amados hermanos. La imposición de la ley dominical es el último acto, dice Elena de White, que es lo que cuando ya la nación americana será declarada en ruina nacional y le llegará la destrucción. Cuando ellos impondrán, los primeros que impondrán la ley dominical serán los de los Estados Unidos. ¿Sí? La segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, vamos a leer esta segunda parte desde el 23 para abajo, o desde el final del 22, desde el 23 para abajo, y vamos a leerlo pensando de esta vez que se refiere al tiempo de angustia, al tiempo de las trompetas de Dios y de las plagas, a ese tiempo que la Biblia lo nombra la indignación, el tiempo de cuando se derrama o se consume la indignación. El Señor está ya indignado, está lleno de indignación y apenas se aguanta en derramar su indignación. Dice que hay una consumación de esta indignación, debe consumirse y no será consumida en un solo acto o en un solo momento. Será consumida durante unos años. Será consumida en 7 trompetas y en 7 plagas. Solamente después de la última plaga será consumida la indignación de Dios. Y esa indignación de la cual habla el versículo 17, entiende el Hijo de Hombre porque la visión, el 19, versículo 19, dice, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la indignación. ¿Sí? Porque al Moed comenzará el fin. Algo así quiere decir aquí. Yo te enseñaré, ¿sí? Y lo pone en futuro. Yo te enseñaré, desde aquí en adelante, yo te enseñaré lo que ha de venir después de 1844. ¿Sí? Después, en el fin, ¿sí?, de la indignación, después del 22 del 10 de 1844, en el último segmento de tiempo del santuario, en el tiempo antitípico del día de expiación, que comenzó ahí. Entonces, en ese tiempo es el propósito de Dios, y veremos que en toda la Biblia el propósito de Dios, y durante todos los 3 años y medio cuando hizo el Señor la obra y predicó y habló y enseñó a sus discípulos de día y de noche, Él habló de este tiempo del fin, este tiempo final, ese tiempo cuando la indignación de Dios será derramada. Este es el tiempo, amados hermanos, donde apunta toda la Biblia. Este es el tiempo, por eso le dijo el Señor a Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? No le hablaba a Pedro ahí, nos hablaba a nosotros. En sus discípulos el Señor Jesucristo veía a los 144,000. ¿Sí? El Señor Jesucristo ha hablado cosas tan difíciles de comprender, para ellos imposible, porque no era para su tiempo. Pero no hablaba a ellos, sino hablaba a nosotros. Y aquí también, Él ha venido a Daniel, y por eso es el propósito de todo eso, para nosotros reconocer en la historia
¿cómo se ha cumplido una vez con el cuerno pequeño, si el periodo de 2300 tardes y mañanas, su dominio, su herida de muerte y todo, para ver cómo Dios obra con este poder inicuo, y para nosotros reconocer, para nosotros saber interpretar en el último tiempo cómo obrará con este poder. El Señor muestra el fin desde el principio. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él muestra en el pasado cómo Él obrará en el futuro, de la misma manera. Por eso nosotros tenemos profecías de doble cumplimiento como Mateo 24. Nosotros sabemos exactamente cómo se terminará este mundo, cómo fue destruida la Jerusalén. Exactamente así se terminará, pero nos interesa los eventos hasta esa destrucción, ese baño final de sangre. Nos interesan estos eventos, y estos eventos los tenemos en la Biblia. ¿De dónde sabemos que los tenemos en la Biblia ya? Y es más que eso, y se asombrarán. Estos eventos los tenemos antes del libro de Daniel incluso. Tenemos antes del libro de Daniel escenas del final del mundo descritas. Tenemos el libro de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Sí, apenas después viene Daniel. En todos estos libros hay juicios y hay declaraciones terribles contra naciones. Y dice, y la nombra el Señor, indignación, su indignación. Por ejemplo, Jeremías. Vamos a ver unos versículos, porque eso me lo había saltado, para ver la palabra ira o indignación, la del versículo 19, para ver esta palabra, la misma palabra usada en Isaías 13,5. Vamos a leer unos cuantos versículos. Isaías 13,5. Isaías 13,5 dice así: vienen de lejana tierra y de lo postrero del cielo Jehová y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Escuchen, esa profecía no ha sido para el tiempo de Isaías ni después. Esta es para el fin del mundo. ¿Sí? Los instrumentos de su furor. ¿Qué son estos instrumentos de su furor? Exactamente, Él tiene instrumentos, Él tiene espada, tiene hambre, tiene enfermedad y tiene otros instrumentos de destruir. Entonces, aquí tenemos la mismita palabra, indignación, y está relacionada con el fin. Luego tenemos en Nahum 1.6. Nahum 1.6 está un poco más adelante, pero estos profetas Nahum, la Biblia no está en orden cronológico puestos. No es que después que ha muerto Jeremías viene Ezequiel, no, o después de que haya muerto Isaías, no es así. Hay profetas contemporáneos, y estos profetas menores también son incluso antes de Daniel algunos que han vivido, y hablan todos del tiempo del fin. Vamos a leer, ¿qué he dicho? Nahum 1.6. Nahum 1.6. Vamos a buscarlo. Nahum 1.6. Bueno, tenemos también el 1.2. Vengador es el Señor. Y el Señor de
de la venganza, de la indignación. El Señor que se venga de sus adversarios. Y luego 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de su indignación? ¿Quién se quedará de pie en el furor de su enojo o indignación? Su indignación se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Sí? Y luego habla del día de la angustia. Bueno es Jehová para la fortaleza en el día de la angustia. Aquí claramente estamos en el tiempo de angustia. Y hemos tenido Sofonías 3:8. Vamos a leer también Sofonías 3:8. Sofonías, capítulo 3, versículo 8, dice así. Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, o mi ira, es la misma palabra de Daniel. Todo el furor de mi indignación, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Este versículo lo pueden apuntar ahí también. En Daniel capítulo 8, ahí versículo 19, esa palabra ira o indignación o furor, no sé cómo tienen cada uno, pueden decir ahí que la misma palabra está en Isaías 13:5, Nahum 1:6, Sofonías 3:8 y en muchas otras partes como referencia a la ira, al tiempo final, a los tiempos de angustia. ¿Sí? También queríamos mostrar, amados hermanos, para cerrar este tema, que vamos a leer en el capítulo 10:21 dice, empero yo te declararé. Bueno, antes en el versículo 14 del capítulo 10 dice, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Sí? Notamos un poco antes recibimos una descripción de hasta 1844 y luego una posible interpretación para un reinado del papado mismo en el futuro hasta que es destruido sin mano humana, es decir, en la segunda venida del Señor Jesucristo, es destruido en sus plagas. Parece ser que el capítulo 8 habla de 2 periodos de dominio papal diferentes. Y aquí dice así, y habíamos leído en el 19, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la indignación. 8:19. Habla de algo que tiene que enseñarle a Daniel, no a Daniel, sino a nosotros, a los 144,000. Algo tenía que mostrarle, y eso tenía que ver con el fin, con el tiempo cuando caerá la indignación del Señor. Este es el propósito. Y luego volteamos unas páginas más adelante, y en el capítulo 10 le dice así a Daniel, es unos años más tarde, ¿sí? Unos años más tarde, y dice, soy pues venido, es el ángel Gabriel, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Lo mismo que en el capítulo 8. Y dice el versículo 21, empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de la verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe.
¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo y el ángel Gabriel se esforzaron juntos para que nosotros podamos conocer el futuro y conocer hasta la misma venida del Señor Jesucristo los eventos. Y todos estos eventos han sido ya escritos anteriormente en esta Biblia. Esta Biblia que tenían ellos, Daniel, hasta este punto, Daniel, el libro de Daniel, hasta que vivió Daniel sobre el siglo 6 o 7, 6, sí, porque Babilonia, cuando vivía Daniel cayó Babilonia, eran por ahí el siglo sexto antes de Cristo. Entonces, para ese tiempo, tenían algunos libros, habían algunos libros, los libros de Moisés, los libros poéticos, proverbios, algunos libros, a lo mejor Isaías, ¿sí? Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron en parte contemporáneos, un poco. Entonces, hasta ese momento, la poca escritura que tenían ellos, digamos, mitad de la Biblia que tenemos hoy, esa contenía ya los eventos que tenían que venir sobre la tierra, digamos así. El Señor había hablado ya acerca de eso. Por eso dice aquí, en el versículo 21, yo te declararé que está escrito en la escritura de la verdad. Por eso, luego, y en el capítulo 11, al principio, el versículo 2, también subraya lo mismo. Y ahora yo te mostraré la verdad. ¿Sí? Y él comienza el capítulo 11, que no es nuestro propósito y nosotros hubiésemos querido también hablar de eso, pero dejaremos ese tema así para hacer solamente esta comparación y mostrar que la segunda parte del capítulo 8 de Daniel habla del tiempo de angustia, habla del segundo reinado de este cuerno pequeño y de su crecimiento, de su fortalecida. Su poder se fortaleció, porque él se fortaleció con los papas, digamos, después de 1950 o después de que Mussolini le dio una parte de lo que tenía que recibir el papa para dominar otra vez. Luego él comenzó a reparar o a sanar, mejor. Incluso se ha escrito en los periódicos que el Papa Juan Pablo II sanó la imagen del papado, sanó las relaciones con los reinos de la tierra, con los países. Ese Papa Juan Pablo II, visitó no menos de 130 países, amados hermanos. Ese papa, como ningún otro hasta entonces, tuvo el papel extraordinario de sanar las relaciones con todo el mundo casi. ¿Sí? Con todo el mundo, 130 países, restableció la paz, la unidad, la armonía. Sí, reparó su imagen, a lo mejor pidió perdón por el pasado como ha hecho, y ha mostrado una cara mentirosa, una cara de paz y de seguridad, deseando la paz del mundo y la seguridad del mundo. Exactamente lo que habla aquí en Daniel 8 al final. Y dice aquí que con sagacidad hará prosperar su engaño, ¿sí? Y corromperá a muchos.
y hablará cosas difíciles de entender y prosperará. De esa manera, hablando de paz, cuando en su corazón no había paz, pero hablando de paz y de ecumenismo, de unión, de vamos a hacer un mundo mejor, vamos a tener paz mundial. Pero paz mundial ¿cómo? Con Él reinando sobre todos y con Él habiendo matado a todos los que sabían la Biblia y la guardaban. ¿Sí? Él quiere paz, Él quiere un reino de paz sin conocimiento de Dios en esta tierra, sin nada de sus leyes, sin nada, sin su día santo, sin santidad alguna, ¿sí? Un ecumenismo en impiedad. Esa es la paz y la seguridad, pero él ha puesto esa cara diciendo que es cristiano, tomando la Biblia en las manos, exactamente como un ángel de luz, como viene Satanás, el hombre del pecado, ¿sí? El hijo de la perdición, el que se quiere sentar en el lugar de Dios. Este cambió de método, cambió de estrategia porque ya no tenía espada, ya no tenía los 10 cuernos para usar sus ejércitos. Aquí en esta segunda parte del capítulo 8 tenemos a un cuerno pequeño, solo, a un cuerno pequeño que ha sido herido y que tiene que crecer otra vez. Sí, es una... dice que una cabeza estaba herida de muerte, ¿sí? De esa bestia de 7 cabezas. Una cabeza porque era esa Roma, digamos así, la Roma que se transformó desde Roma imperial en Roma papal. Esa cabeza tenía 10 cuernos y eso significa que cuando tendrá autoridad otra vez sobre los cuernos, ¿sí? O sobre las otras bestias, como serían los Estados Unidos serán otra cabeza al lado de esta que él va a dirigir, la que tiene 10 cuernos. Aquí está ella sentada sobre estas aguas de Europa. Cuando él tendrá otra vez autoridad, su herida de muerte habrá sido sanada y él podrá dar el decreto de muerte, podrá perseguir a los santos, ¿sí? Imponer su marca de la bestia y perseguir. Y dice que estos 10 reyes darán su poder a la bestia. Entonces, aquí nos quedamos. Termina el versículo 26, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Es decir, el tiempo del fin comenzará dentro de muchos días, en 1844, y en ese tiempo del fin tiene que derramarse la indignación de Dios. Y entonces, otra vez el cuerno pequeño, con una estrategia de unión y de paz y de seguridad, y de visitar a todos los países y de parecer el más santo y el que mejor pensamientos tiene para todo el mundo, este hombre de pecado va a actuar de esa manera para engañar a todos, para unirlos, para juntarlos contra los santos del Altísimo, contra el pueblo de los santos. Y hasta la tierra maravillosa, hasta se ha extendido en la tierra maravillosa, ¿sí? Hasta en la iglesia adventista, la iglesia que tiene la presencia o ha tenido la presencia del Señor Jesucristo, que ha tenido el tesoro, la verdad dada por el Señor para este tiempo, la verdad acerca del santuario,
del lugar santísimo y de la obra del Señor, esta iglesia ha sido infiltrada y corrompida, destruida o corrompida espiritualmente. Ya no tiene un evangelio para desenmascarar al cuerno pequeño. Esta iglesia ya ha sido infiltrada, ya es caída. Pero el Señor ha sacado, como ha sacado hace 2000 años a su remanente, lo ha sacado fuera de la organización. Su remanente, que pronto será sellado, no está ya más en la organización. Así, aquí se termina este tema y vamos a seguir en el siguiente tema con la parte aún más interesante que estas, que es Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12. Que la paz del Señor Jesucristo y la sabiduría de los santos estén con cada uno de ustedes. Amén. Amén.